Bien, cositos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, cositos, es la Segunda Guerra Mundial. A ver, por acá. A ver, chicos, confirman, por favor, si ya se ve la pantalla, también se ve la grabación. Sí, profesor. Sí, profesor. Confirmo, Se puede ver la profe, pantalla y se escucha. Sí, Ok, se ve, profe. listo, chicos. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Bien, cositos, a todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la aula virtual de Historia. Quien les habla es el profesor Víctor Rodríguez Tejada. Y el día de hoy, entonces, vamos a desarrollar el tema, la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Veamos, cositos. A ver, primera situación que deben observar ustedes. Recuerda, ¿en qué año se firmaron los tratados de paz? ¿O a partir de qué año? ¿Alguien recuerda? Repito la pregunta, cositos. ¿A partir de qué año se empiezan a firmar los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial? Recuerda, ¿en qué año termina la Guerra Mundial? ¿En qué año termina la Primera? ¿En qué año termina la Primera? 1918. Correcto. Al año siguiente, recuerda, se inicia la firma de los tratados de paz. ¿Ya? Muy bien, o sea, 1919. ¿Cuándo se inicia la Segunda Guerra Mundial? 1939. Correcto. Ahora, veamos el siguiente detalle, Juanitos. De 1919 a 1939, ¿cuántos años de diferencia hay? 20. No. ¿Cuánto? 20. ¿Cuántos años? 20. 20 años. 20 años. 20 años. Bien, Juanitos. Esos 20 años, justamente en esta primera parte tenemos que analizar qué pasó en esos 20 años. ¿Ya? A ese periodo, jovencitos, tiene un nombre. ¿Cómo se le conoce? Se le llama el periodo entre guerras. Recuerda bien, ¿cómo se le llama? Periodo entre guerras. Ahora, primera situación que tenemos que comentar es el famoso crack del 29. Crack del 29, jovencitos. Ya, posiblemente la crisis del 29. Muy bien, jovencitos. ¿A qué se le llama crack del 29? ¿A qué se le llama crack del 29? La caída de la bolsa de valores de Estados Unidos. Muy bien, caída de la bolsa de valores. ¿Qué tiene que ver la caída de la bolsa de valores con la Segunda Guerra Mundial? Bien, vamos a ver lo siguiente. A ver, analizamos, tenemos que ver varias cositas y vamos a tener que relacionar bastantes cositas también, ¿ya? Primera situación, jovencitos. ¿En qué fecha se da el crack del 29? La fecha exacta, jovencitos, es el 24 de octubre. 24 de octubre de 1929. Esa fecha es conocida como el Jueves Negro, ¿ya? El Jueves Negro, la caída de la bolsa. Ahora, ¿qué pasó, hermositos? ¿Qué ocurrió? Resulta de que la caída de la bolsa se debe a la falta de liquidez de la economía norteamericana. ¿Qué tuvo que pasar para que Estados Unidos no tuviera liquidez y provocara la caída de su bolsa de valores? Veamos, analizamos un poquito. Y resulta de que los empresarios cometen un gravísimo error, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una suma de errores de varias entidades y varias áreas en Estados Unidos. La primera, en el sector industrial. Creo, cositos, que los empresarios no tomaban en cuenta, jovencitos, por ejemplo, el proceso del consumo. Digamos, tú eras un empresario, ¿ya? Y producías automóviles. Ya, gracias. Entonces, en el primer mes del año tú producías 100 automóviles. Segundo mes del año,
producía 100 automóviles. Tercer mes del año, 100 automóviles. Pero, jovencitos, este empresario comete un error. ¿Cuál? No revisa el consumo o no le interesa el consumo. Bien, o sea, ¿cuántas unidades se han vendido? Vamos a suponer que de los 100 que hizo el mes, solamente ha vendido 50. Tiene 50 en stock. Del segundo mes que produjo otros 100, solamente ha vendido 50. Entonces, 50 más al stock. Del tercer mes, otros 100 más, recuerda, 50 que no puede vender. En total tiene 150. 150 automóviles. Pregunta, jovencitos. ¿El empresario tiene plata en la mano? No, ya no. No. No, no tiene plata en la mano. Ya, no tiene la plata en la mano, jovencitos. ¿Qué ha pasado? Ah, toda esa plata, ¿dónde está? Está justamente en la producción que no puede vender. Está en el stock. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro, chicos? Que no le compren los autos. El problema Que es no lo le siguiente, escúchame. Como no tiene plata en la mano, no va a poder pagar proveedores. No va a poder pagar accionistas que han invertido su dinero, jovencitos, en su fábrica. No va a poder pagar trabajadores. Primer problema, ¿ya? Segundo problema, vamos a relacionar poco a poco, jovencitos. Muy bien, los bancos de aquella época cometen el error de prestar a sola firma. O sea, digamos, tú querías $10,000. Listo, te ibas al banco, listo, al instante le prestaban, ¿no? Diga, ya, señor, sí, lo conocemos bien, bacán. Firme acá, listo. A sola firma te prestaban una enorme cantidad de dinero. A sola firma. Ahora, ¿qué pasó? ¿Para qué se prestaba semejante cantidad, digamos, no? Tú te prestaste $100,000 del banco. ¿Para qué lo vas a emplear? Ah, es que se ha corrido la voz de que si tú comprabas acciones en la bolsa de valores, tenías un retorno rápido. Entonces, que ese retorno rápido te podría permitir, jovencitos, por ejemplo, pagar tu deuda con el banco y tener los lujos que tú te mereces. Pero ¿qué tal? ¿Sí? Vamos a ver el primer problema, o sea, el de los empresarios que se dedicaron a la producción, jovencitos, y que lamentablemente pues no podían vender. Ah, probablemente no podían vender. ¿Por qué, jovencitos? Porque hay un competidor que probablemente ha sacado el último modelo y que en ese último modelo es mucho más rápido y de repente consume menos gasolina. Listo. Entonces, tú sabes cómo es la gente, ¿no? Le gusta tenerlo mejor. Entonces puede comprar al primero. Y por más que se esfuerza de repente el empresario, no va a poder vender pues su producción, porque se ha desfasado. Bueno, entonces el asunto es la siguiente. El día 24 de octubre salen a la venta 10,000 millones de acciones. Repito, 10,000 millones de acciones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se venden las acciones? Porque los empresarios quieren tener mayor capital para poder invertir y hacer crecer su producción. ¿Ya? Y claro, por la compra de una acción, ya digamos, tú eres el empresario, tú me vendes tu acción, yo te voy a pagar por esa acción, pero cuando tú usas ese dinero que te estoy dando, vas a hacer crecer la producción. Entonces, ojo, vas a agarrar un pedacito, un poquito de tu ganancia y por cada título o valor que yo tenga, tú me vas a dar pues un pequeño interés. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? 24 de octubre salen a la venta 10,000 millones de acciones. Muy bien. Y lamentablemente no hay plata para comprar. No hay plata para comprar cositas. ¿Ya? Producto, entonces, ¿qué pasa con el valor de las acciones cuando salen a la venta y nadie las compra? Ay, Chicos, repito, ¿qué pasa? Ustedes estudian economía. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en la bolsa de valores nadie compra una acción? ¿Qué pasa con el valor de esa acción? Disminuye. ¿Ayuda? Claro, disminuye.
ante el exceso de la oferta, recuerda, disminuye el precio. Perfecto, llega la tarde, nadie ha comprado nada porque no hay liquidez. Oiga, ¿qué había pasado? Pues los bancos se quedaron sin plata. ¿Por qué? Porque lo habían prestado todo. ¿Bien? Y cuando ese banco quiere cobrarle a la persona que ha prestado ese dinero y que esa persona lo ha puesto, ¿bien?, en la bolsa de valores porque ha comprado acciones, dice, muy bien, págame. Entonces, el accionista, no, porque es accionista, entonces le exige al empresario, págame, pero el empresario no tiene cómo pagar. ¿Por qué? Porque no ha vendido la producción. Entonces, se da prácticamente un efecto en cadena. ¿Qué pasó, cositos? Cuando el empresario no tiene plata para pagar a sus proveedores. ¿Qué pasa con el empresario cuando no tiene para pagar a sus accionistas? ¿Qué pasa con el empresario cuando no tiene para pagar a sus trabajadores? ¿Qué pasa? ¿Se declara en bancarrota? Claro, bancarrota. Pero recuerda que como el empresario fracasa, ¿a quién arrastra? A sus trabajadores que se quedan sin trabajo, a sus proveedores que se quedan sin dinero, sin capital, a sus accionistas que se quedan sin sus ganancias. Arrastran a todos. Ah, y recuerda que las personas que han prestado plata y que lo han depositado en la bolsa, arrastran la quiebra de los bancos. Y los bancos, cuando quiebran, arrastran a sus ahorristas. Un efecto en cadena. ¿Cuál es la consecuencia general de todo lo que te he contado? O sea, en el asunto es cómo termina Estados Unidos. Va perdiendo plata. Resultado final de todo este proceso. Crisis Economía, económica. Crisis económica. Ahora, Estados Unidos quiere recuperarse de su crisis económica. ¿Qué es lo que va a hacer, Jositos? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empezar a cobrar a todos los países a los cuales les ha prestado dinero después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Incluyendo al Perú. Y en el Perú, Jositos, ojo, vino una pregunta de examen relacionada con este tema, Jositos, ¿ah? Vino una pregunta de examen. A ver, vamos a ver, Jositos. Cuando estamos hablando del año 1929, ¿quién está gobernando el Perú? ¿Quién gobierna el Perú en ese momento, Jositos? Está el presidente que gobernó 11 años. ¿Te recuerdas el nombre? Leguía. Correcto. ¿Cómo se llama su periodo de gobierno? ¿Cómo se llama el periodo de gobierno del el oncenio de Leguía? Excelente, excelente. El oncenio de Leguía. Ya está, muy bien. Ahora, ¿qué pasó entonces en la época del gobierno de Leguía? El capitalismo norteamericano desplazó, ¿ya?, al capitalismo británico, número uno. Número dos, jovencitos, resulta que Estados Unidos le prestó plata al Perú, le prestó pues al gobierno de Leguía, como 180 millones de dólares aproximadamente. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué lo utilizó Leguía? Para poder embellecer Lima y algunas ciudades y así celebrar, por ejemplo, el centenario de la independencia, el centenario de la batalla de Ayacucho. Hizo cosas muy bonitas, pero cuando Estados Unidos estuvo en problemas, Perú, págame lo que te he prestado. Perú no tiene para pagarle dinero, no tiene para pagarle plata. ¿Sabes por qué no tiene para pagarle plata? No tiene para pagarle el préstamo. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos nos compraba las materias primas que exportaba el Perú y con ese dinero que lograba vender de las materias primas, le pagaba. Pero como Estados Unidos está en crisis económica, recuerda, los empresarios han fracasado, no puede producir, Estados Unidos deja de comprar materias primas. Por ende, jovencitos, deja de comprarle al Perú, deja de pagarle, entonces deja de pagarle por la venta de las materias primas y Perú no tiene plata para pagar. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Una especie de castigo, pues, ¿no? Pero no tienes plata para pagarme. Perfecto. Tu 5% anual sube al 15%. ¿Ya? En otras palabras, subiendo los intereses Estados Unidos a los países que prestó dinero y no le pagaban, pudo tener un respiro. En otras palabras, Francitos, la solución de la crisis económica que tuvo Estados Unidos, no, lo tuvo que pagar el mundo.
Y al hacer esto, al cobrarle a todo el mundo, prácticamente arrastra al sistema capitalista a una crisis económica mundial. Crisis económica mundial. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver la crisis económica del capitalismo con la Segunda Guerra Mundial? Recién, vamos a ir hilando poco a poco la cadena. ¿Ya? Muy bien. Segunda situación. Gracias a la crisis del capitalismo, muchos países industriales no pueden producir. Y si no pueden producir, entonces varios espacios del mundo quedan prácticamente en el aire. ¿Por qué? Porque no se produce. Recuerda que la gente está porque que quiere consumir, pues, ¿no? Ya está. Ahora, como deja espacios a nivel mundial que no los puede cubrir por su crisis, ¿quién toma esos espacios? Ajá. Ajá. ¿Te recuerdas esta banderita? ¿Te recuerdas este tipo? El comunismo. Ah, la Unión Soviética se fortalece como potencia. ¿Ya? Gracias a la crisis del capitalismo, la Unión Soviética se fortalece como potencia porque ocupa esos espacios, jovencitos, económicos que había dejado el capitalismo. Entonces, conclusión final. Gracias a la crisis del capitalismo, avanza el comunismo. Oiga, pero ¿por qué avanza el comunismo? ¿Qué, la crisis económica no le ha afectado? Pues no. La crisis económica mundial no le ha afectado a la Unión Soviética. Oye, ¿y por qué? Porque tiene un sistema comunista. Profesor, ¿qué diferencia hay entre un sistema capitalista y un sistema comunista? Recuerda, en el sistema capitalista, jovencitos, ojo, el asunto es los medios de producción. Ya lo habíamos comentado, jovencitos, anteriormente, cuando hablamos, por ejemplo, de la revolución industrial. Habíamos comentado sobre los medios de producción. ¿Ya? En un país capitalista, ¿quién es el dueño de los medios de producción? Las empresas privadas. Claro, pero recuerda, en el sistema capitalista que está en crisis, ¿quiénes han quebrado? Las empresas privadas. Correcto. Y ahora, en el sistema comunista, ¿quién es dueño de los medios de producción? El Estado. Correcto. Esa es la diferencia. Entonces, el empresario ha quebrado, el sistema capitalista está quebrado. En cambio, en el sistema capitalista, comunista, el Estado tiene todos los medios de producción. No ha quebrado. Entonces es por eso que la Unión Soviética se fortalece como potencia, avanza, y no solamente avanza en el aspecto económico e industrial, sino también avanza en el aspecto ideológico. ¿No? Ahora, ¿y qué tiene que ver entonces el comunismo, el avance del comunismo con la crisis del capitalismo? Todo confluye en Alemania, confluye. O sea, van a coincidir en Alemania. ¿Qué pasó? Recuerda que uno de los países más descontentos con el final de la Primera Guerra Mundial es Alemania. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que la población estaba recontramolesta por la derrota, y no solamente por la derrota, sino por las condiciones que les habían impuesto en el Tratado de Versalles. ¿Ya? Oiga, ¿qué condiciones molestó pues a los alemanes? Por ejemplo, la parte económica. Primero, Alemania la castiga sin colonias. Por lo tanto, no tiene derecho para traer materias primas y tampoco pues mercados donde vender su producto. Entonces, ¿qué hace? Las colonias se las reparten entre Francia, Inglaterra y Japón. Y resulta entonces que fue un ratito. A ver, estábamos explicando otro ratito. Me han interrumpido por acá. Déjame un ratito. Alemania estaba pagando las consecuencias de la derrota en la guerra a través del Tratado de Versalles. Y le habían puesto unas medidas económicas recontrabusivas. Mira, Alemania tenía que entregar anualmente 40,000 cabezas de ganado. Alemania tenía que entregar la mitad de su producción agrícola. Alemania tenía que entregar la mitad de su producción químico-sintética, industrial.
Alemania tenía que reponer al año 70.000 toneladas en acero construido en barcos. Ahora, ¿de dónde iba a conseguir todo eso si no tenía colonias? Ahora, primera situación, repito, consecuencia de eso, la gente está recontra molesta con el Tratado de Versalles. Ahora, a esa molestia, ya provocada por la derrota y el Tratado de Versalles, se suma la crisis del 29. Y esta crisis golpea pues a Alemania. ¿Y cómo la golpea? La mitad de su población se queda sin chamba, sin trabajo. Y recuerda que por cada persona que se queda sin trabajo, hay una familia que deja de comer. ¿No? Esa población que perdió el trabajo exigió, ¿y qué tal si nos convertimos al comunismo? ¿Y qué tal si cambiamos nuestra forma de gobierno a un sistema comunista? Oiga, ¿qué tipo o qué alemanes se opusieron a ese punto de vista del pueblo alemán? Los capitalistas industriales alemanes. No les conviene pues un sistema comunista. ¿Qué pasaría si Alemania hubiese tenido un sistema comunista? ¿Qué pasaría con los empresarios? ¿Podría repetir su pregunta? Repito, ¿qué tal si es que Alemania se hubiese cambiado al comunismo? ¿Qué hubiese pasado con esos empresarios? Dejarían de tener poder. Dejarían de ser dueños primero de los medios de producción. Número uno. Peñito, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro que sí, adelante, por favor. Bueno, dejarían de ser dueños de los medios de producción, por lo tanto, dejarían de tener riqueza. Y si llegan de tener riqueza, también dejarían de tener este poder e influencia en la sociedad. Los capitalistas alemanes no quieren eso. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo y dicen, muy bien, ¿a quién vamos a apoyar? ¿A qué política vamos a apoyar para que llegue al poder? Y de pronto aparece pues un partidito chiquito nomás, ¿ya? Que proponía ni con el capitalismo ni con el comunismo. Y declaraban su odio al comunismo, eran anticomunistas. Ese partidito, jovencitos, bien, lo van a apoyar los capitalistas alemanes. ¿Sabes cómo se llama? El nazismo. Partido nazi. El partido nazi declaraba, pues, ¿no? Cuando Hitler llega al poder, 1933 para adelante, ¿no? Que declaraba, Alemania es el único país que va a detener al comunismo, decía, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces del ascenso del nazismo. Entonces, quiero que me entiendas esto. Hay dos situaciones por las cuales el nazismo llega al poder. ¿Cuál? Número uno, crisis económica. Crisis económica del capitalismo, número uno. Número dos, avance del comunismo. Esas dos situaciones confluyen, repito, en Alemania para que suba al poder el nazismo. Ahora, tenemos tres. Bueno, aquí voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar un poquito, no voy a decir ascenso del nazismo, voy a hablar primero del nacionalismo. Creo que te había comentado, Jositos, que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda hay dos causas que se repiten. ¿Cuáles son esas causas que se repiten? Diciendo que Alemania se llama Recuerda, entre Primera y Segunda Guerra Mundial hay dos causas que se repiten. ¿Cuáles son? Nómbralas. ¿Recuerdas? Creo que no estás repasando, ¿ah? Creo que no estás repasando. La ideología y expansión. No.
¿Cuáles son las causas que se repiten de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Me estás estudiando? ¿Me estás repasando? La respuesta, jovencitos, es colonias y nacionalismo. Causa económica y causa detonante. Causa económica, colonias. Recuerda, las potencias industriales buscaban tener la mayor cantidad de colonias. ¿Para obtener qué? Materia Materias primas y riquezas, mercados. materiales. Materia prima y mercados. Mercados donde vender la producción, ¿verdad? Ya está. Ahora, recuerda, ¿qué han hecho en el Tratado de Versalles con Alemania? Los aliados, ¿qué le han puesto? Ah, Alemania, te quedas sin colonias. ¿No? Por lo tanto, Alemania podría convertirse en una potencia industrial sin colonias, sin tener materias primas y mercados. No. Este señor, ¿qué escribe? Alemania tiene derecho a ser potencia. Alemania necesita su espacio vital. Y empieza a reclamar, ¿por qué Estados Unidos tiene su espacio vital? ¿Por qué Inglaterra y Francia tienen su espacio vital que está en África, está en el Asia? Ah, Alemania tiene derecho a ser potencia. ¿Pero qué necesita? No dice colonias, dice espacio vital. Se llama Lebensraum, el espacio vital. Pero Hitler, jovencitos, va más allá. ¿Qué dice? Ah, ¿dónde estará el espacio vital de Alemania? Sí, va a estar ubicado en las llanuras de la Unión Soviética. Oiga, pero llanuras de la Unión Soviética. Resulta que la Unión Soviética era pues el país más grande del mundo antes de su caída. Y tenía pues varios espacios pues que no había ocupado. Póntelo de otra manera. ¿Qué tal si decimos que el espacio vital del Perú está en el norte de Chile? ¿Qué hacemos? Invadir Chile. Vale. ¿Qué está proponiendo Hitler entonces cuando dice que en las llanuras de la Unión Soviética está el espacio vital de Alemania? Invadir. Claro, invadir. Está proponiendo invadir, jovencitos. Ya está. Bien, pero todavía no te voy a hablar de Adolf Hitler en sí. ¿Listo? Vamos para acá. Veamos. Te voy a hablar en conjunto, en general, del nacionalismo. Ya sabes uno, ya lo conoces, el nazismo de Alemania. Ya, pero hay otro nacionalismo. ¿Dónde se da ese nacionalismo? En Italia. Correcto. ¿Quién es el líder del nacionalismo italiano? Churchill, algo así. No, Benito Mussolini. Benito Mussolini. Benito Mussolini. Jovencitos, ¿ah? Chicos, ¿cómo le llamaban a Benito Mussolini? ¿Cómo le llamaban a Benito Mussolini? El Duce. El Duce. Jovencitos, ¿de dónde aparece la palabra fascismo? ¿Cuál es el origen de la palabra fascismo? Ya, veamos los siguientes cositos. Cuando Benito Mussolini llega al poder, ya, hay un grupo de personas que tiene como distintivo una camisa negra. Le llaman justamente los camisas negras. Ahora, cuando Italia estaba en crisis económica, los camisas negras hacen una marcha a Roma en 1922. Y gracias a eso, Benito Mussolini es nombrado primer ministro. Ahora, esos camisas negras tienen una denominación. En grupo les llaman los fascio di combattimento. Fascio, grupos de combate. ¿Ya? De ahí viene la palabra fascismo. ¿Listo? Ahora,
En el caso, por ejemplo, de Adolf Hitler, ¿ya? El nazismo. ¿De dónde viene la palabra nazismo? Viene de las iniciales de las palabras nacionalsocialista. Claro, está en alemán. Nacionalsocialista. Ah, las iniciales nazi. ¿Ya? Partido nazi. Muy bien. Ahora, estos tipos tienen, tienen varias características comunes, o sea, se parecen. Bien, y cuando llegan al poder, estos nacionalismos, no les vamos a llamar nacionalismos, les vamos a llamar totalitarismos. Repito, totalitarismos. ¿Por qué se caracterizan los totalitarismos? Ah, porque el líder tiene el control, todo el control, jovencitos. El líder nunca se equivoca. ¿Ya? El líder siempre tiene la razón. Repito, estoy repitiendo las frases que decían las personas con respecto a Hitler o con respecto a Benito Mussolini. ¿Eso qué quiere decir? Obediencia ciega al líder. ¿Ya? Obediencia ciega al líder. Otra cosa más, el líder no tolera la oposición. Si hay oposición, ¿qué hacían Benito Mussolini y Hitler? Los desaparecían, los perseguían, los desaparecían, los mataban, o simplemente la gente terminaba escapando pues fuera de esos países. Por lo tanto, los totalitarismos son regímenes que no respetan los derechos de las personas, no respetan las libertades. De repente has escuchado en estas protestas, ¿no? Por ahí he escuchado yo decir eso, no quiero saber, quiero confirmar. Ah, el gobierno fascista, dicen. ¿Por qué le están llamando así? Porque es un gobierno dictatorial, no respeta los derechos, no respeta las libertades de las personas. Eso es un gobierno fascista. ¿Ya? Ahora, este dictador es un abusivo. Ese dictador está mucho tiempo en el gobierno. ¿Cómo así? A ver, veamos. ¿Cuándo llega al poder? A ver, que te había comentado por acá. ¿Cuándo llega al poder Benito Mussolini? En 1922. Correcto. Ahora, cuando se da su fusilamiento, estamos hablando de abril de 1945. ¿Cuántos años en el poder ha estado? ¿23? 23 años en el poder. Pregunto, entonces, ¿es un gobierno democrático? No. No. No, por No. leyes. Recuerda, no respeta No. las leyes democráticas, no respeta la política. Muy bien, en el caso, por ejemplo, de de Adolf Hitler. Adolf Hitler, jovencitos, llega al poder ¿en qué año? En 1933, cuando lo nombran canciller de Alemania. Bien, hasta que se da su supuesto suicidio en abril del 45, ¿cuántos años está en el poder? 12. ¿Cuánto? 12 años en el poder. Por lo tanto, tampoco respeta las leyes democráticas. Esos son los totalitarismos. ¿Ya? Obediencia ciega al líder, ¿sí? Sumisión completa al líder, el líder siempre tiene razón, persecución en la oposición, no hay libertades, no hay derechos, bien, no respeta las reglas democráticas. En sí es una dictadura. ¿Ya? Muy bien. Ahora, nos falta hablar de otro nacionalismo, ¿ya? Que normalmente no se dispone mucho por la poca información que hay, pero bueno, estoy dispuesto el día de hoy a hacer lo siguiente. Te voy a ofrecer lo siguiente. ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Allá. Aquí. Hay otro nacionalismo, pero ese nacionalismo está en el Japón. Pero el nacionalismo japonés no está en el gobierno, está en el ejército, que prácticamente es una especie de poder paralelo al gobierno del emperador. Recuerda que Japón es gobernado hasta el día de hoy por un emperador. ¿Ya? Pero siempre tienen a su figura pues, el emperador. Ya. Ya. Bueno, entonces, jovencitos, estos tres nacionalismos van a influir en el desarrollo, pues, de la guerra.
Muy bien. ¿Me das unos minutos más, por favor? Sí, profesor. ¿Ya? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Vamos a hablar entonces de cómo surge el fascismo. A ver, recordemos Primera Guerra Mundial. Bien, recuerda, Italia, ¿de qué lado termina? ¿De qué lado termina Italia? Francia, Rusia. Francia, Inglaterra. O sea, termina del lado de los aliados. Bien, ¿y cómo ha logrado cambiarse entonces cómo ha logrado cambiarse de bando? Recuerda, ¿qué le prometieron? Colonias. Correcto. Le ofrecieron colonias. Resulta, termina la Primera Guerra Mundial, jovencitos. Italia no recibe las colonias que le habían prometido. ¿Ya? No las recibe. Ah, carambas. Entonces, como no logra, digamos, reponer el dinero que ha invertido en la guerra, tiene una grave crisis económica. Gracias a esa grave crisis económica, ¿ya? Los camisas negras apoyan para que Benito Mussolini pueda llegar al poder. Oiga, ¿quién es Benito Mussolini? Dice, fue soldado de la Primera Guerra Mundial, fue herido, ¿ya? Dejó la Primera Guerra Mundial y se dedicó al periodismo. Tenía un diario llamado El Popolo d'Italia. Y entonces, desde ese diario, lo va a utilizar prácticamente como bastión para poder exponer las ideas fascistas. Ahora, en ese año 1922, bueno, la crisis económica llega pues a un máximo y entonces la población pues ya no soportó, entonces hubo la marcha a Roma. Bien, los camisas negras apoyaron pues a Benito Mussolini y gracias a esto el rey de Italia, el rey Víctor Manuel, logra entonces, o en todo caso nombra a Benito Mussolini como primer ministro de Italia. ¿Ya? Ahora, una vez Mussolini en el poder, aprovecha y logra el desarrollo de Italia. Pero obviamente llega a un tope, ¿ya? Llega a un tope. Y en el año 35-36, ¿qué hace Italia? Se lanza a la conquista, jovencitos, de Etiopía. Etiopía, jovencitos, viene a ser el único país libre de África. ¿Y qué conquista de Etiopía? Abisinia y su capital, Addis Abeba. ¿Ya? Lo conquista. Bien. Ahora, el rey de Etiopía, Haile Selassie, denuncia a Italia ante la Sociedad de Naciones. Recuerda, ¿qué era la Sociedad de Naciones? ¿Qué era la Sociedad de Naciones? Jóvenes, ¿qué fue la Sociedad de Naciones? Recuerda, se había terminado la Primera Guerra Mundial y resulta de que crearon entonces una institución que vigilaría la paz mundial. ¿Ya? Esa fue la Sociedad de Naciones. ¿Qué hizo la Sociedad de Naciones? Le aplica un bloqueo comercial a Italia. ¿Ya? Le aplica un bloqueo comercial a Italia. 120 países bloquearon entonces, bien, a Italia. Iría de guerra. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasó entonces? 120 países bloquearon a Italia. Italia, ¿qué tuvo que hacer? Pues prácticamente apoyó a Alemania a partir del 36. ¿Cómo se ve estos cositos? Cuando Italia, juntamente con Alemania, ingresan y apoyan, jueguecitos, a uno de los bandos de la Guerra Civil Española. Me adelanto porque es otro de los antecedentes. ¿Ya? Entonces, ¿a quién apoya Italia? Uy, ¿qué pasó? ¿A quién apoya Italia y Alemania? Apoyan a la Falange Española. ¿Qué es la Falange? La Falange se le dice al grupo nacionalista español. ¿Qué quiere la Falange Española? No quiere que el socialismo llegue al poder. ¿Qué había pasado? Que en el año 36 hubieron elecciones en España y resulta que las elecciones las había ganado el Frente Socialista, el Frente Republicano. Entonces, Manuel Azaña se llega a convertir entonces en el presidente de España. Entonces, la Falange Española no quiere
que el nacionalismo esté en el poder. Por lo tanto, le hacen la guerra civil española 36 al 39. ¿Quién apoya a la falange española? Ah, listo, tenemos a Hitler, Mussolini. Gracias a su apoyo, entonces, la falange española logra vencer a la Segunda República. Gracias a eso se instala la dictadura de Francisco Franco, en que duró, dice, más de 30 años. Ya está. Regreso por acá. Regreso a lo anterior. Muy bien. A ver, nos ubicamos acá. Año 37, Italia abandona la Sociedad de Naciones. Ya lo había hecho anteriormente, cositos, Alemania. En el año 39, Albania, ojo, es conquistada por Italia. Mira para acá, mira esto. Eso es Albania. ¿Albania dónde está? En la península balcánica. Albania es conquistada por Italia. ¿Sí? Albania es conquistada por Italia. Esto ocurrió en abril del 39. Abril del 39, cositos. En ese mismo año 39, ¿sí? En ese mismo año 39 se forma el Pacto de Acero. Repito, se forma el Pacto de Acero. ¿Bien? ¿Entre quiénes? Entre estos dos personajes. ¿Bien? El de bigotitos, ¿cómo se llama? Hitler. ¿Quién es el de bigotitos? Opción A, Alberto Fujimori. Opción B, Pedro Castillo. Opción C, Dina Boluarte. Opción E, Adolf Hitler. ¿Cuál es la respuesta correcta? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Ya está, muy bien. Respuesta correcta, respuesta Bryce. ¿Ya? Perfecto. Cállate. Esto. Ahora, sobre la base del Pacto de Acero, repito, firmado entre Alemania e Italia, bien, en el año 1940, cuando ya inició la Segunda Guerra Mundial, se forma el Pacto Tripartito. ¿Ya? Ahora, el Pacto Tripartito, cositos, es prácticamente la formación o la alianza entre Alemania, Japón, Italia. Alemania, Japón, Italia. ¿Listo? Puedes aprenderlo con esa mnemotecnia. Ají. Ají. Ahora, gracias al Pacto Tripartito, ¿qué aparece? Ha aparecido el eje. ¿Ya? Ha aparecido el eje. Ahora, de repente, si no te acuerdas de estos 2, 3 países, de repente puedes utilizar otra mnemotecnia, ¿ya? Puedes decir el eje Roberto. El eje Roberto. ¿Qué es el eje Roberto? Roma, Berlín, Tokio. El eje Roma, Berlín, Tokio. ¿Listo? Bien, chicos. Hasta ahí, entonces, con respecto al fascismo. ¿Listo? La próxima clase, jovencitos, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Para hablar justamente de el nazismo y de lo que propuso en Alemania. Chicos, ahí lo dejamos el día de hoy. Se cuidan, por favor. Abríguense porque aquí en Arequipa está como que quiere llover, ¿ya? Bueno, chicos. Los espero entonces la próxima semana por el mismo canal, por la misma hora. Bien, chicos, cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Luego, profe.